el Estado marroquí existe desde 14 siglos, desde 14 siglos. Y en el octavo siglo, el décimo, pues Ceuta era casi la capital espiritual de Marruecos, antes de construir Fez. Y si vamos ahora a buscar en los libros de la historia marroquí, de la historia árabe, encontramos pues casi la mitad de los sabios ilustres de la ciencia y de la filosofía árabe llevan el nombre de Sebti. Esto. Segundo, ya yo lo he dicho antes, pues hablando de la geografía, bueno, nadie puede, se permite decir, por ejemplo, que Gibraltar no forma parte del Estado español, de España. Y nosotros también decimos lo mismo por Ceuta y Melilla, porque estaban hasta el nombre de Melilla es un nombre árabe. Y Ceuta, naturalmente, como Welili o Trastanger, tampoco lleva el nombre árabe. Trastanger es la mujer de un emperador romano, Tinga o lo que sea, pero ya es árabe y lo mismo, es decir, los portugueses o españoles que querían dominar a Ceuta, querían también dominar a Tánger. Y hay una carta del sultán Muley Ismail al Parlamento inglés que reivindica en el mismo tiempo Ceuta y además pues reivindica también Gibraltar para los españoles, que la soberanía sobre Gibraltar es española. Esto existe en la historia. Hablar, me parece, ¿no? Sí. Mohamed y todos, vamos, todos, todos. De todas formas, si entramos en la dinámica de discusión histórica, creo que nos vamos a tirar hasta las 6 de la mañana y quizás 2 o 3 días y no vamos a aclararnos, por supuesto. Yo prefiero entrar en el tema del presente y el futuro de las ciudades, que eso es lo que más nos importa hoy por hoy. Evidentemente, si Aróstegui ha dicho alguna verdad, es que hay que tener en cuenta la población de Melilla y Ceuta, evidentemente, aunque en su intervención han entrado determinadas contradicciones al decir con habilidad que se había ganado la opinión pública, con lo cual pierde mucho la tesis que defiende en el sentido de la española de Ceuta y Melilla. Pero yo pienso que de todas formas la última palabra siempre la tienen en todas partes. Yo creo que eso es la norma que tienen las Naciones Unidas, es la opinión de la población. Yo no voy a entrar en el tema geográfico, ni mucho menos. Yo pienso que se está cometiendo un error gravísimo cuando se negocia o se habla de Ceuta y Melilla a espaldas de la población que vive en dichas ciudades. Por lo tanto, yo sugiero pues, que hablemos de este presente de las ciudades y del futuro. Y sobre todo, también se habla del gobierno, reconocidas y demás, y nosotros sabemos muy bien que no han dejado sin autonomía, o estamos sin autonomía, lamentablemente. Por lo tanto, nos diferencian de una ciudad como es Málaga, como puede ser Cádiz. Y... Sí. ¿Quieren entrar ustedes que todavía no han apenas intervenido? Sí, sí, si me permite, si se está hablando, uno de los criterios es el geográfico. Bueno, pues yo pienso que Melilla, que fue española en 1447, justo por lo tanto en el siglo XV, hay que tener en cuenta que la teoría sobre la continuidad territorial de los estados empieza a tomar forma en el siglo XVIII, finales de XVIII y XIX. Luego, difícilmente es aplicable una norma o una teoría que surge muy posterior a aplicar con sentido retroactivo. Yo creo que los juristas saben que un principio general del derecho es que las normas no tienen efectos retroactivos, o sea, a excepción de las penales. Por lo tanto, me parece que el criterio de la continuidad geográfica de los territorios que conforman un Estado no es ni mucho menos aplicable, aparte que no es determinante, es una cosa más que configura un Estado o un país, pero no la más importante, lo de la territorialidad, continuidad o fronteras naturales, ni muchísimo menos. Hay cosas más importantes como son, por ejemplo, el idioma, como es la propia historia, como ha dicho Aróstegui muy bien, y sobre todo la opinión de los habitantes de cada una de las ciudades. En el mundo entero yo creo que nadie se va a reclamar que uno sea capaz de renunciar
a su patria pequeña. Eso es prácticamente imposible y además es de pura lógica. Yo creo, y se han hecho encuestas serias y estudios de opinión, mucho más del 97 o 98% de la población en ambas ciudades se sienten españoles y quieren continuar siéndolo. Me parece que es determinante. Desde el punto de vista histórico, yo siento disentir un poco con el señor Hernani, al que de verdad le agradezco su moderación y respeto. Tengo que disentir por una razón muy sencilla, es que de verdad Melilla y Ceuta nunca han sido marroquíes. Melilla nunca ha sido marroquí, con toda seguridad. Una cosa que haya podido ser árabe, pero precisamente dependiente del Califato de Córdoba. Y ojo, la capital cultural española y del mundo era Córdoba, pero la Córdoba musulmana y española. Y la provincia del norte de África pertenecía al Califato de Córdoba. Eso es determinante. Me parece que nunca ha sido marroquí. Y entre otras cosas, le puedo decir que la toma de Melilla siempre se hace un poco de folclore esto y de un cierto patrioterismo de opereta, pero la ocupación de Melilla fue totalmente incruenta. O sea, cuando llegaron los españoles a Melilla, no había habitantes en Melilla ni en las zonas limítrofes siquiera, porque era una ciudad muy castigada por la piratería, sobre todo por la piratería turca. Fue una operación de protección al comercio español en el Mediterráneo, que entonces era muy importante, sobre todo desde Cataluña y la parte de Levante hacia Oriente, y la intervención, como digo, fue de protección al comercio y no hubo necesidad de disparar ni un solo tiro, si entonces se disparaban. Fue una ocupación total y absolutamente pacífica y sin resistencia de ningún tipo. Yo puedo demostrar con datos y documentos históricos, algunos los he traído aquí por si quieren tenerlo, es que nunca fue marroquí, entre otras cosas porque Melilla era española bastante antes que naciera el Estado marroquí como concepción que se tiene del Estado moderno actual. Todavía no existía, fue un poco posterior. Muchísimo era española, muchísimo antes que Estados Unidos fuera un Estado moderno e independiente, incluso antes que Navarra perteneciera a la corona española. O sea, yo creo que legitimidad histórica podemos estar hablando mucho tiempo. Tampoco es determinante la legitimidad histórica, sino que cada cosa va conformando el sentido de soberanía que debe tener un país o un territorio. Indiscutiblemente para mí es sobre todo la población la que manda. Evidentemente. Una cosita, por favor. Cordobés, habló usted que pertenecía a Córdoba. El Califato de Córdoba. Y los cordobeses, cuando les echaron en la Reconquista, los españoles del norte, ¿dónde fueron? Han venido a su tierra, a Marruecos también. Naturalmente, unos se fueron a Tlemcen, otros a Fez, otros a Tetuán. A Túnez, en todas partes. Pero entonces ya han vuelto a su tierra, porque estaba también un Estado, España con Marruecos y Argelia. Pero es decir, los cordobeses les echaron, ustedes les han echado también de España. Nosotros no, yo creo que en eso hay mucha confusión. Yo creo que casi todos los que somos españoles aquí, y probablemente usted que es marroquí, tengamos bastante sangre en común. Había una España musulmana y una España cristiana, pero tan española una como la otra. Yo reivindico la España musulmana como una España mía, del que me siento orgulloso de su cultura, de su arte, fue capaz de transmitir toda la cultura clásica a Europa a través de la gran proyección cultural que tuvo Córdoba como capital cultural del mundo en su tiempo. Y no es que no echaran, ni había unidad de Estado entre el Califato de Córdoba, extendido, como usted bien sabe, en el Andaluz y el norte de África, a excepción de Melilla, como le digo. No era el mismo Estado. Yo creo que efectivamente tenía mucha razón Obrías cuando hablaba de la población. Creo que perdernos en los libros de historia es complicado y un poco largo. Realmente
las credenciales de Ceuta y de Melilla ambas.